en este tema de cultura estamos nosotros hablando, pues obviamente, de los derechos culturales. Y el derecho cultural es el tronco y derechos culturales es esta ramita, pues que viene metida por la globalización, por el neoliberalismo, por todos estos fenómenos globales que México pues ya acordó y está cumpliendo sus acuerdos. Entonces, volvemos a la misma historia. Estamos haciendo, ¿verdad? Esta ley. Bien, esta ley nos dice también que está, a ver, espérenme, porque ya les digo que esta compulo como que no quiere jalar. Ya le dijimos, ay, se me alenta esta compu. Muy bien, dice aquí. Espérenme, porque me anda abriendo otras leyes. Ah, sí, miren, y en el 73 fracción 29 ñ de la Constitución Política de los Estados Unidos. Bueno, esto lo leeremos más adelante, porque hoy nada más quiero que utilicemos esta ley. El asunto es que ahí dice los derechos culturales, ¿no? El derecho a la cultura, bueno, a mí la verdad ese es un tema que siempre me ha dado mucha gracia, porque pues yo no comparto esto de derecho a la cultura. ¿Por qué? Porque yo tengo la cultura todo el tiempo desde que nazco. Es más, desde que mis papás me fabricaron, yo ya era casi casi un producto cultural, ¿no? Desde que estás en el vientre de la madre. ¿Por qué? Porque cuando naces, pues ya traes una información genética. Luego vives, pues, en determinadas casas, círculo social, económico, familiar, etcétera, etcétera. Vas a X escuelas, vives en tales barrios, colonias, ¿no? En mi caso, pues, soy de la Ciudad de México, estoy muy feliz en mi ciudad, estoy muy feliz en mi país, soy muy nacionalista y todo eso pues tiene que ver pues obviamente con mi educación, mi cultura, los valores morales que me dieron mis padres. Igual ustedes, todos ustedes tienen su forma de ser, de ver el mundo, de visualizarlo, ¿verdad? Entonces ustedes todo el tiempo están en la cultura, aprendieron costumbres, aprendieron formas de ser, todo el mundo, todo el tiempo estamos en la cultura. Entonces si vivimos en la cultura, respiramos cultura, ¿sí? La forma que tenemos de comer, de vestirnos, el barrio en el que vivimos, la forma de hablar que tenemos, nuestras actividades de todo tipo, pues son culturales. Entonces estamos metidos en la cultura. ¿Cómo me van a dar acceso a algo que estoy adentro? Dice uno, por favor, o sea, más adelante la Constitución dice algo muy sabio. Perdón, la Constitución, la Ley General de Derechos Culturales y de Derecho Cultural, dice cosas muy sabias. Pero este cachito de acceso a la cultura, por favor, o sea, nadie le da a ningún habitante del mundo de ningún país acceso a la cultura. Bueno, esa es la visión de nosotros. Hay otras visiones, vuelvo a decirlo, y todas son muy respetables. ¿Para qué es el debate? Para aquellas personas que no saben debatir. Que digan, no, ese abogado nada más está diciendo que está mal. Que... No, no, yo no estoy diciendo que esté mal, ni que esté bien, simplemente es mi punto de vista y el punto de vista del INEDEC. ¿No? O sea, es que el abogado siempre dice, no, 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 no. ¿El debate qué es? Es escuchar al otro. Para todas las personas que piensen diferente, pues es muy válido pensar diferente. Cuando yo estoy en una clase, a mí me encanta que haya debate. Me encanta escuchar a mis alumnos porque yo aprendo de mis alumnos todo el tiempo. Compartimos el conocimiento. Y hay personas que piensan completamente contrario a lo que yo pienso. ¿Y saben qué? Me encanta escucharlos. ¿Por qué? Porque aprendo de ellos. Su visión, trato de profundizar por qué ellos dicen que está bien y por qué pues yo digo que no. Entonces, la visión que tenemos nosotros es que la cultura son todas las actividades humanas, todas. Entonces, cuando respiras, cuando sales a trabajar todos los días, cuando llegas a tu trabajo, todas tus actividades que haces en el trabajo, todo es cultura. ¿Hay cultura positiva y negativa? Sí. ¿Hay cultura oscura? Sí. ¿Hay cultura del crimen organizado? Sí. ¿Hay costumbres del crimen organizado? ¿Reglas? Sí. ¿Hay cosas oscuras en el área penal, los delitos, todo eso? La forma de ser, por ejemplo, que hay en las prisiones,
¿no? Las actividades que hacen las personas que están en la prisión, tanto los que vigilan como los administrativos, ¿verdad? Pues es toda una cultura. Claro que no es esa cultura bonita que todos decimos, ¿no? No es esa cultura maravillosa. Allá adentro pasan cosas de mil tipos, ¿no? Pero allá adentro hay mucha cultura. No es nada más llevarles que el concierto, que la música o que ellos hagan algún curso cultural. Ah, porque adentro hacen casitas de la cultura también, ¿no? Hacen actividades culturales, ¿no? Hacen actividades deportivas, aprenden oficios. Yo me acuerdo de una época que hacían muchos cuadros, ¿no? Aprendieron a hacer cosas con madera. Hacían cosas muy bonitas, ¿no? Y hay gente muy talentosa ahí adentro y muy capaz. Todos, yo diría, pero desgraciadamente pues ellos optaron su camino a su manera, ¿no? Y muy respetable también lo que ellos hicieron. Y obviamente también tienen sus derechos, aunque estén ellos en prisión. Pero sigue siendo cultura lo que hacen. También en un hospital todo lo que se hace es cultura. Salvar la vida de un ser humano no me van a decir que no es cultura. Es una labor increíble la que hacen los médicos, maravillosa, ¿no? Ver la situación financiera de una persona en un banco, ustedes no me van a decir que no es cultura. Ayudarlos a que mejore su vida, las ventas, los préstamos, el capitalismo, es cultura. Así como cultura es el comunismo, el socialismo, el anarquismo, ¿verdad? Los sindicatos con su manera de ser, cultura. Fíjense todo lo que estamos diciendo. Pero nosotros hablamos de este concepto de que cultura, pues es esta casita de la cultura, ¿no? O las universidades, pues obviamente todo lo que es el derecho de la educación, que está emparentadísimo con la cultura, ¿no? El derecho de los símbolos patrios. Imagínense todo lo que hay ahí. Bueno, pero regresando a esto de acceso a la cultura, dice uno, ay, por favor, qué resbalón se dieron. Con todo respeto, este, esta ley fue hecha pues muy rápido. Fue una ley muy rápida y obviamente hay leyes atrás. Hay dos cosas que se usan, ¿no? El derecho internacional, pues le quitan conceptos, como todo tiene que cuadrar, acuérdense que en el derecho todo tiene que cuadrar desde arriba, si está la palabra derechos humanos en nuestro artículo primero, pues tiene que haber derechos humanos en todos lados. Ustedes saben que los derechos humanos están basados en la dignidad de las personas. Ahí tenemos en el INEDEC un video que les ha gustado mucho y que me han comentado que les gusta, que hicimos sobre la dignidad y los derechos humanos. Véanlo, ¿ya? Para que tengan más material. La dignidad es la base de los derechos humanos. Donde ustedes vean digno, pues es derechos humanos, ¿no? Y estos derechos humanos, pues obviamente son los que acaban de entrar en 2011. Entonces, 2011 a 2024, pues, ¿cuánto es? 10 años, sería 21, 22, 23, 24. Serían como 13 años, 14 años. Pues es muy poquito que tiene esto. Entonces, las leyes están cuadrando, se están mejorando. Pero nuestras secretarías de cultura siguen siendo casas de la cultura enormes. Antes hacían conciertos en el patio de una casa de la cultura, ahora los hacen en espacios muy grandes y todo, porque los conciertos se pusieron de moda. Acuérdense que en los 90 con Salinas de Gortari se abrió la posibilidad de conciertos. Porque en los 80 no podíamos ir a ningún concierto, estaba cerrado, porque los que vinieron hubo portazo y bueno, pasaban hasta actos delincuenciales, ¿no? Hay mucha gente llenándose de droga, los pulmones, ¿no? Entonces, pues México no estaba acostumbrado a los conciertos. Y hoy en día, desde que se empezó, abrió el Palacio de los Deportes y se empezaron a generar los conciertos masivos, pues ya los mexicanos tenemos una cultura de ir a un concierto y poderlo disfrutar de otra manera. Y incluso hay espacios de concierto y empresas que están haciendo muchos conciertos en México, que muchas veces trabajan incluso para el gobierno pues, de la Ciudad de México, ¿no? Entre otros. Entonces esto de hacer conciertos masivos pues ahora es una moda. ¿Ah? ¿Y después de qué? Del Salinato, ¿qué será? Salinas 6. Ah, no, pues ya tiene más de 30 años que están haciendo conciertos en México. Entonces hoy en día todas las secretarías de cultura pues generan sus conciertos, ¿no? Así bien padre. Y qué bueno, dimos un salto gigantesco en el comportamiento del ser humano. De aquellas épocas ochenteras donde era muy difícil los conciertos, e incluso estaban prohibidos, hasta que llegó este neoliberalismo, se abrió, se generaron empresas de conciertos, y ustedes ven, se construyeron foros en espacios públicos,
Y obviamente el Palacio de los Deportes fue de los primeros que se le concesionó a empresas que hacen conciertos. En esa época creo que tenían que limpiar el cobre una vez al año y pues pagaban una renta, ¿no? Al gobierno por esos espacios. Y trajeron a muchos grupos internacionales que hacen conciertos y estuvo muy bien, muy bien. Y hoy en día pues ya pasaron varios sexenios, fíjense, de esa situación, pues ya México ya se comporta bien y puede haber pues muchísimos conciertos y se hacen en todos los estados, conciertos, festivales, así masivos, ¿no? Lo que se llaman los eventos masivos. Y qué bueno que haya pasado todo esto. Pero fíjense cómo fue cambiando el comportamiento de las personas con el tiempo y haciendo las cosas. En los 80s nadie pensaba que se iban a poder hacer esos conciertos masivos que hoy en día lo hacen en cualquier lado. Hay unos hasta gratuitos, muchos gratuitos que hace el gobierno para ustedes y está muy bien que los haga. Y hay que sabernos comportar y cuidarnos unos a otros para que esos conciertos sean muy bonitos y muy disfrutables y grandes experiencias para todos los que participen en él, tanto como público como pues como artistas que se estén presentando, ¿verdad? Muy bien, entonces retomemos esto del acceso a la cultura, que es el tema. Pues acceder a la cultura, imposible. Y se lo digo, señores legisladores, con todo respeto. A la cultura no se accede, la cultura la tenemos integrada todos los mexicanos todo el tiempo. Tenemos que cambiar eso. Esa ley, ese cachito, ese concepto, hay que cambiarlo. El acceso a la cultura no existe. La tenemos, ustedes tienen cultura todo el tiempo en todo lo que ustedes hacen todos los días. La cultura no es un campo elevado del hombre. No, ese no es un concepto que cuadre con lo que pasa. No es que vamos a acceder a otros niveles, vamos a acceder a los dioses. No. La cultura son todas las cosas que hacemos todos los días. Y ahí viene un problema que los señores legisladores lo conocen y que un doctor en Derecho muy respetable que tiene libros muy interesantes de Derecho Cultural, el Derecho Cultural, hay uno editorial por Rúa, creo que es, comercial, el doctor Raúl Ávila, excelente investigador de cultura y de Derecho Cultural. Nos ha regalado unos libros muy interesantes, léanlos por favor cuando puedan. En esa época que se publicó ese libro, él tenía una visión muy buena. Es polisémico el concepto de cultura. Ahí radica el problema. ¿Qué significa polisémico? Bueno, significa que tiene muchos significados. Si ustedes buscan, se van a encontrar con que cultura tiene muchos significados. Muchísimos. Entonces, en el derecho tenemos que buscar un significado práctico, ¿verdad? Puede ser polisémico el concepto, y se puede poner ahí, el concepto de cultura es un concepto polisémico, hay muchos significados, pero para efecto de esta ley, nosotros consideramos a la cultura como todas las actividades humanas. Punto. Así de sencillo, en lugar de poner que el acceso a la cultura. Pues, ¿cuál acceso a la cultura? Si la tenemos adentro, en este momento esto que estoy haciendo es cultura. Ustedes que están comiendo en su casa, o ustedes que están viendo este video, ustedes que están oyendo música, ustedes que van manejando un auto, ustedes que están arreglando su ropa, ustedes que están haciendo su comida, lo que sea, están haciendo cultura. Hay que quitarnos esta idea de que somos un concepto así como que accedemos a otro nivel, entramos en otro plano. No. Y también las religiones son cultura. Todo es cultura porque son actividades humanas, del ser humano, del hombre. ¿No? Entonces ahí es donde tenemos que detenernos y pensar. Una persona que está en un tianguis vendiendo cosas hace cultura. Una persona, un bolero que se dedica a limpiar zapatos está haciendo un acto cultural. Entonces, ¿cómo pueden decir acceso a la cultura? Ahí y en el arranque de la ley nos ponen eso, pues está feo. Sin embargo, después la ley aclara algo más adelante, ¿verdad?
Y ahí es donde nosotros vamos a leer lo que nos hace favor de aclararnos la ley. La ley nos aclara después, ¿verdad? Fíjese, la ley regula el derecho a la cultura, no puede regular el derecho a la cultura, pero para nada, ¿eh? Ese derecho lo tienes implícito, como el derecho a la vida. La cultura y la vida son derechos semejantes. ¿Qué derechos humanos puede regular si la gente está muerta? Pues obviamente que no hay un derecho humano que se pueda regular si las personas fallecen. El derecho humano más importante es el derecho a la vida. Y el derecho a la cultura es semejante al derecho a la vida. Es un derecho que está porque naciste. Simplemente porque tienes vida, ya tienes derecho a la cultura. Entonces, pues regular el derecho a la cultura pues está difícil porque desde que uno nace vive en esto. Bueno, ya le di muchas vueltas a lo mismo, porque quiero que quede bien fijo en la mente de todos esta reflexión. Claro, pues se puede pensar diferente, claro que sí, bienvenidos los que piensen diferente, no hay problema. Aquí con mucho gusto los escucharemos. Ojalá vengan a los cursos, aquí al INEDEC. Muy bien, artículo 4 y 73, fracción 29 ñ de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Luego fíjense, dice, promueve y protege el ejercicio de los derechos culturales. Ahí está este apartado, promueve y protege el ejercicio de los derechos culturales. Promover, pues es impulsar, es difundir, es generar, ¿verdad? Proteger, pues es cuidar, resguardar, ¿verdad? Los derechos culturales. Esos derechos culturales son los que vinieron con los derechos humanos en el 2011. Entonces esos derechos culturales son los que vienen de los tratados internacionales que México suscribió, que México aceptó, los cuales se están aplicando hoy en día en esa ley en nuestro país. Entonces, obviamente, los derechos culturales son derechos humanos, que son una ramita más del derecho cultural del país. Visión INEDEC. Visión, otra visión, pues es que esos derechos culturales, pues simplemente pues son, hoy en día nos dan más herramientas al ciudadano y le dan más derechos. Pero acuérdense una cosa muy importante, porque esto sí es muy importante. Todo derecho tiene aparejada obligaciones. Ustedes tienen esos derechos, pero acuérdense que tienen la obligación de pagar impuestos. Todos tenemos la obligación de pagar impuestos. Y hay del que no los pague, ¿no? Enfrentarnos a la Secretaría de Hacienda es algo tremendo, ¿eh? Entonces, ahí está algo que tenemos que platicar. Todo eso que está ahí en la ley no es gratis. Todo eso está pagado con el dinero público, con el dinero que surge de los impuestos. Luego a mí me dicen, oye, ¿y los impuestos? Bueno, pues hasta el niño que va a la tienda y se compra una paletita está pagando un impuesto. Todas las empresas que generan dulces, todo lo que ustedes compren en cualquier tienda, ¿verdad? La tienda de la esquina, todo lo que ustedes compren, hasta el niño de 4 años que, ay, papá, mamá, cómprame ese chocolate o esto, está generando un impuesto. Entonces, la recaudación fiscal es tremenda en este país. Y a pesar de eso no es suficiente, bueno, eso ya lo hablaremos más adelante. Pero el asunto es que de ese dinero, pues se genera todo el presupuesto de esta Secretaría de Cultura y de ese dinero pues se nos da acceso a todos esos eventos. Porque luego te dicen, oye, pues vente al Zócalo porque hay un evento enorme. Pues sí, pero espérate, ese evento lo pagamos nosotros. O sea, no te lo regalan. Yo me acuerdo mucho de amigos que decían, es que la UNAM es muy barata, era peso, 2 pesos, ¿no? En aquellos entonces. Les decía yo, no, pues sí es muy barata, pero no vive nada más de esos 2 pesos que damos nosotros. Vive de todo el presupuesto, de todos los impuestos que pagan todos los mexicanos. Entonces la educación no es gratuita. ¿Eh? Sí es gratuita a nivel de que pues no es como una educación privada. Pero la realidad es que no existe la gratuidad en ese sentido. ¿Por qué? Pues porque el dinero público pues es un dinero que se genera del dinero de todos los mexicanos. Hacemos que el dinero gire, ¿no?
Es bien chistoso porque muchos servidores públicos cobran su sueldo y lo regresan al erario, ¿no? Lo regresamos todos, el dinero siempre está girando. El dinero ustedes saben que siempre gira, siempre se mueve. Bueno, entonces, ¿por qué este comentario del dinero? Bueno, porque aquí nos vamos a encontrar con lo que dice muy sabiamente. Ahí sí estoy 100% de acuerdo con esta ley, ¿no? Promueve y protege el ejercicio de los derechos culturales. Muy bien, puede promoverlo. Y establece las bases de coordinación para el acceso de los bienes y servicios que presta el Estado en materia cultural. Y establece las bases de coordinación para el acceso de los bienes y servicios que presta el Estado en materia cultural. Totalmente de acuerdo, ¿no? Eso significa que todos los museos, todas las casas de la cultura, todos los centros culturales, todo lo que nosotros tomemos gratis. Bueno, déjenme comentarles, en los 80s y creo en los 90s también, los museos todos eran gratis todos los días, ¿eh? Hoy en día todos los museos cobran. Hablo de los museos de gobierno. Solamente creo que el domingo es como el día que no te cobran. Cuando vas puedes salir con tu familia y todo y no te cobran, pero creo que los demás días sí se cobran en los museos. Bueno, pues los museos deberían de ser gratis. Los museos tienen presupuesto público. Los teatros también, si tú vas a ver una función de teatro, te cobran tu boleto. Los teatros también deberían de ser gratis o a precios chiquitos, ¿no? Porque el dinero, vuelvo a lo mismo, son públicos. Hoy en día, por el neoliberalismo, los espacios culturales se pueden rentar. Antes, yo recuerdo mucho en los 80, si te prestaban un espacio público, por ejemplo, para presentar un algo, un espectáculo o algo, tenías prohibido cobrar, ¿eh? Porque te lo prestaban gratuitamente pues el evento es gratuito, ¿no? Ahí nadie, no es negocio. Es un evento para difundir la cultura, la educación, lo que tú quieras, pero no era negocio. Entonces, pues no tenía ningún costo que te prestaran un teatro o que te prestaran un salón o que te prestaran algo. Y hoy en día todos los museos, todos los espacios públicos los puedes rentar. ¿Dónde se dio eso? Ese quiebre se dio en el neoliberalismo. Ese quiebre se dio cuando pues entró el neoliberalismo a este país y se sigue manteniendo. Pues ahí están casos increíbles de personas que han rentado hasta el Palacio de Bellas Artes, ¿no? Entonces ahí incluso se usan para bodas. Luego ves museos así maravillosos y lo usan para una boda, ¿no? Como si fuera salón de fiestas. Entonces ahí sí hay que darle también una revisada a la ley, pues cómo están las cosas, ¿no? Pero bueno, son muchas leyes que están ahí jugando, no nada más esta. Acuérdense que todas las leyes administrativas pues tienen que ver una con otra. Entonces, esta ley puede tener que ver con las otras 300 y tantas leyes administrativas que hay de otro montón de instituciones y pueden establecer bases de coordinación. O sea, es enorme las posibilidades que tiene la Secretaría de Cultura Federal, la Secretaría de Cultura Local y las Secretarías de Cultura de los estados. Pueden establecer coordinación con instituciones nacionales y extranjeras, pueden hacer un montón de cosas. Y qué padre, ¿no? Que se haga todo eso porque pues eso nos da más. Igual, y también con empresas y o sea, se pueden hacer muchísimas cosas, muchas acciones para la cultura de este país. Pero, sin embargo, nos seguimos comportando como una casa de la cultura enorme. Por este lado los eventos y por este lado los talleres y un sistema administrativo de funcionamiento jurídico y contable. Y tanta. Una vez. Nada más que algunos como la Secretaría de Cultura pues tienen mucho presupuesto. Como es gobierno, pues tienen muchas leyes que se tienen que cuidar, que tenemos ahí que saber manejar y que para hacer las acciones que hace la Secretaría. Entonces ustedes ven que en muchos oficios de las secretarías pues vienen la ley tal, la otra ley, la ley tal, y te ponen como 40 artículos y esto y lo otro para una cosa. Entonces ahí es donde, para una cosa sencilla, ¿no? Entonces ahí es donde nosotros tenemos que ver muchas situaciones. Entonces, retomando lo que estamos platicando de la ley, pues aquí habla del acceso a los bienes y servicios que presta el Estado. Ahí sí estoy totalmente de acuerdo, ¿no?
Ahí el Estado tiene que promover, tiene que respetar los derechos culturales, tiene que ser. Ejemplo, pues los conciertos del Zócalo, ¿no? Eso los hace la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México. Que ya los hacían antes, ¿no? Antes trajeron a grupos como incluso extranjeros muy importantes, trajeron a Pink Floyd, no sé cuántos grupos. O sea, esto del espacio que hoy se llena muchísimo en el Zócalo, pues tiene que ser hace pues ya muchos sexenios, no es nuevo, pero qué bueno que este sexenio se retomó y se siguen haciendo cosas. Y antes, cuando la Secretaría de Cultura en sus orígenes era Socicultur, pues llevaban artistas de empresas televisivas muy importantes, ¿no? Llevaba artistas que salían en programas de televisión muy famosos, ¿no? Y los rentaban y ellos daban los conciertos. Si no en el Zócalo, pues a lo mejor en la Alameda, en muchos lugares ahí del centro. Antes no era centro histórico, hoy ya hace centro histórico, todo esto, ¿no? Después de que fue arreglado por creo que es Slim y su fundación. Pero, pues se ha hecho siempre, en chiquito, en grande, todo, ¿no? Según el presupuesto que hay. Y entonces, pues esto del acceso a los bienes y servicios culturales del Estado significa que todos los mexicanos podemos ir a todas las actividades culturales en general que se hacen en cada estado de la República y que se hacen en la Ciudad de México. Obviamente estamos hablando de eventos creados por la Secretaría de Cultura, ¿ah? Que es la que está aplicando esta ley, y por las secretarías locales. Estamos hablando de la federal y de las secretarías locales, de los gobiernos de los estados. La Secretaría de Tabasco, la Secretaría de Michoacán, la Secretaría que son de cultura, ¿no? Obviamente, en cada orden de gobierno, pues hay sus diferentes proyectos culturales y también sus diferentes leyes y también sus diferentes costumbres y también sus diferentes acciones que hacen, ¿no? Que se hacen en lo que hoy en día se conoce como cultura, que vuelvo a lo mismo, son 90% bellas artes y 10% de algunas otras actividades. Retomando lo que dice nuestra ley, sí es bien importante que ustedes lo sepan. Ahora, muchas actividades de estas que yo comento, el ir a una función de teatro, pues no son gratis, ¿eh? Ustedes vayan al teatro de la ciudad y les van a cobrar por el evento. Ustedes vayan al Teatro del Palacio de Bellas Artes y les van a cobrar por entrar. Ustedes vayan a los museos y les van a cobrar la entrada. Yo entiendo que el gobierno también lo hace como una forma de hacerse de más recursos, porque la verdad el dinero de cultura, los subsidios a la cultura, el presupuesto de cultura, pues no es el que debería de ser. Sí se da un presupuesto y se da un buen presupuesto y se ejerce un buen presupuesto, pero no es el que debe de ser. México requiere más presupuesto. Para todo lo que se tiene que hacer es un presupuesto enorme, enorme. Pero también pues hay que buscar otras maneras de generar ingresos. Por eso yo hablo mucho de hacer empresas culturales para que México promueva sus artes, por ejemplo, hablando del arte, su teatro, su cine, su danza, en otros países. Que se hagan escuelas mexicanas en otros países para promover la cultura de México en Japón, en China, en Alemania. No nada más el trabajo que hacen las embajadas o la Secretaría de Relaciones Exteriores, que es un trabajo muy bueno, sino es un trabajo que se tiene que hacer a nivel de artistas, ¿no? Entonces yo siempre ando ahí discutiendo con compañeros artistas y les digo, bueno, si en lugar de que fuera un taller en este barrio, hiciéramos una empresa en este barrio que le generara ingresos a los que trabajan en esa empresa de teatro, música, danza o lo que tú quieras, y que ese ingreso les permita vivir y que los proyectemos hacia el mundo, imagínate. Es como ser un gran representante de artistas y tener muchísimas empresas, ¿no? Que sea al revés, ¿no? Que México siempre está consume y consume de otros lados. Y qué bueno, ¿no? Que haya esto hoy en día. Pues hay muchas empresas muy interesantes a nivel internacional, a nivel global, que hacen cosas de muy buena calidad y qué bueno poderlas consumir. Pero también al contrario, ¿no? Y ahí obviamente tiene que participar el sector privado y el sector público. Pero bueno, esos son temas para otra cosa. Pero regresando a los
bienes y servicios del Estado, pues ustedes ya me entendieron, ¿verdad? Desde hace rato que es todas las actividades culturales que hacen las secretarías de cultura estatales, ¿verdad? Todas las que hacen las de aquí de la Ciudad de México, en este caso la federal, estamos hablando de la federal, porque cuando lleguemos y veamos la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México, pues tiene que ver la Constitución de la Ciudad de México, tiene que ver, pues obviamente con la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México. Y también, en su momento, revisaremos cada alcaldía. Entonces ahorita en este puro artículo primero, pues fíjense, ya nos chutamos un video y este segundo video, ¿no? Nada más en ese artículo. Pero no importa, vamos a seguir. Entonces vamos a volver a tocar todo lo que dice el artículo, porque es un artículo muy bueno y es un artículo que nos da mucha reflexión, más que nada. Lo que queremos es que reflexionen, ¿eh? No estoy vendiendo productos, no quiero que piensen en lo que yo digo. Si les gusta y les parece correcto en su reflexión, pues qué bueno, bienvenido, qué bueno que sea, ¿no? Y si les da puntos para pensar diferente, también qué bueno. Aquí lo que yo quiero es que ustedes, acuérdense que esto es estudio. Todo lo que hacemos en estos videos es académico. Es un asunto de academia. Reflexionamos temas, esto, lo otro. Se habla bien de esto, se habla mal del otro, se habla bien del otro, etcétera. ¿Por qué? Porque queremos que reflexione. Muchas veces me han dicho los alumnos, oiga maestro, pues si usted en clase dijo esto de tal institución y ahí va. Pues sí, porque esta es academia. La academia, el fin que tiene la academia. El objetivo de la academia es estudio, reflexión, análisis, que ustedes aprendan. Ese es el objetivo de la academia. Y esto es académico. Es una clase de derecho en un video. Entonces lo que queremos es que ustedes aprendan. Y por eso ven que luego repetimos y repetimos. Los alumnos que han trabajado conmigo en las universidades saben perfectamente que a mí me gusta muchísimo la educación boca-oído. Es bien bonito cuando trabajo con mis alumnos en la universidad porque aprendo muchísimo de ellos. Yo creo en la enseñanza-aprendizaje y como docente pues tengo muchísimos, pero muchísimos años. Entonces, sí creo que es muy importante que se hagan estas reflexiones, que se queden en su mente. Entonces, bueno, vamos, por favor lean la ley, se los vuelvo a repetir, léanla ustedes mismos, es cortita, en serio. Yo creo que esto lo leen bien fácil. Bien, vamos a leer otra vez todo este artículo primero, que es donde estamos, hoy es nuestro trabajo, ¿verdad? Entonces, otra vez, el título primero, disposiciones generales, artículo primero. La presente ley regula el derecho a la cultura. Ese tema ya lo vimos, y si fueran hoy, estuviéramos en clase, yo les preguntaría, ¿qué entienden como derecho a la cultura? ¿Y por qué decimos que no nos pueden dar derecho a la cultura? Porque el derecho a la cultura existe desde el derecho que tenemos a nacer y el derecho a la vida. Y por todo lo ya comentado, ¿verdad? Para no repetir. Va de nuevo. La presente ley regula el derecho a la cultura que tiene toda persona en los términos de los artículos 4 y 73 fracción 29ñ de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Promueve y protege el ejercicio de los derechos culturales, ya también explicamos lo que son derechos culturales. Promueve y protege, ustedes entienden perfectamente a qué se refiere. Y establece las bases de coordinación para el acceso de los bienes y servicios que presta el Estado. ¿Qué dice? ¿Cuáles son las bases de coordinación? Bueno, pues es su trabajo, lo que yo les comenté al principio del video, con las otras secretarías y con 1000 dependencias, tanto públicas como privadas, con asociaciones, con todo el mundo que tenga que ver con la cultura. O sea, bajo el concepto que se está manejando ahí. Entonces, la cultura, ¿verdad?, vista, coordinar toda la cultura del país a nivel federal. Entonces, lo van a ver más adelante, hacen sus reuniones anuales de cultura, generan relaciones entre secretarías, hacen proyectos, y todo es coordinado a través de por ejemplo, la Reunión Nacional de Cultura, pues es una reunión donde van todos los secretarios de cultura de todos los estados y que coordina la mesa y todo la Secretaría de Cultura Federal, ¿verdad? Entonces ahí es bien padre.
Bien, vamos a seguir viendo esto. Entonces dice aquí, sus disposiciones son de orden público, interés social y de observancia general en todo el territorio nacional. Entonces ya entendemos, obviamente, de orden público, pues que es para todo el mundo, ¿verdad? Son públicas, son para todos los mexicanos. Interés social, pues a toda la sociedad nos interesa y aparte nos ayuda a mejorar la sociedad. Y lo último que dice, que es aplicable en todo el territorio nacional, obvio es federal, ¿no? Es una ley administrativa federal. Muy bien, hasta ahí dejamos ese artículo. Ah, y lo que siempre me encanta hacer en los artículos, a ver, ¿cuántas veces se toca la palabra cultura en el artículo? Derecho a la cultura, una vez. Luego, derechos culturales, 2 veces. Luego, bienes y servicios en materia cultural, 3 veces. Muy bien. Entonces, esta ley tiene 3 hipótesis de lo que es la cultura. 3 visiones de la cultura. ¿No? Una, que es el derecho a la cultura, que es el primer comentario que hicimos, derecho a la cultura, según, ahí dice, lo que está en el artículo 4 constitucional, y si no me equivoco, porque yo no soy memorista, como profesor a mí me encanta leer la ley, no me gusta memorizar como periquito, y 76, fracción 29 ñ. Entonces, ellos interpretan derecho a la cultura según lo que dice el artículo